cuando lo echan a uno, bueno, la culpa es de los demás. Pero no quiero como todavía irme. Tengo como rabiecita por dentro, tengo ganas de volver, empezar otra vez. Para mí lo más importante es la comunicación. Esa época de jugador y entrenador, creo que me sirvió mucho para pensar. Sí, da rabia, pero también preocupa. Preocupa porque de pronto uno se queda en eso también. Nando, estás jubilado. Yo me morí de la risa. Y yo le miré, no, yo no estoy jubilado. Esto es un break, la pausa ideal cada semana. Con tus ídolos de frente, fútbol e historias para toda la gente. Esto es un break, un break. Un break, un break. Hola, hola, un saludo muy especial, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo, esta vez con un mundialista, excelente persona y que yo sé que nos va a contar historias muy chéveres, van a conocer lo que hay detrás del profesional, que al final es la idea de estas entrevistas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Luis No, Fernando pues, Suárez. al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, tenemos charlar rico hoy. Profe, vamos a empezar así suavecito. ¿Cómo es la rutina de Luis Fernando Suárez en un día que no esté como ahora, que no está dirigiendo? ¿A qué hora se levanta Luis Fernando Suárez? 5 de la mañana, más o menos. ¿Pone alarma o no? ¿O el cuerpo? No, ya la próstata me levanta. Ya, o sea que ya es ya es muy fácil. Yo normalmente me despierto, sí, es verdad. Ya uno como que piensa mucho en a qué hora se va a levantar, entonces ya como que está muy alerta. Pero normalmente sí, me hago a las 5, 5:30 más tardar. Siempre lo que primero hago es irme a moler en un molinito manual el café en grano, que me encanta moler el café, y después hacer el café, tomármelo y pensar un poquitico en cómo va a ser el día. A veces el día solamente se acaba cuando ya después de tomarme el café no hay nada más que hacer. Eso era el compromiso Eso es muy del bueno tío. ya. No, fue delicioso. ¿No? Ya. Bueno, creas que cuando uno está acostumbrado a un ritmo de vida mucho más agitado, esos momentos de pausa y de calma a veces son fuertes o los disfrutas o no los disfrutas No tanto. tanto, no tanto. Hay veces en que uno necesita estar como agitado. Ujú. Ayer me encontré nada más con Gerardo Bedoya, me encontré con él entonces estuvimos, pues nos saludamos, nos dimos un abrazo grande. Me dice, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿estás tranquilo, descansando? Yo, no, tengo como rabiecita por dentro, tengo ganas de volver, de empezar otra vez. Y me dice, ¿en serio? Pero si ya has hecho muchas cosas. No, pues que quiero hacer más, aunque sea, que no quedarme quieto. Creo que eso para mí era lo más importante, o es lo más importante. Bueno, es que venga, yo quiero irme por allá, porque Gerardo es una reflexión. El profe, digamos, profe, 65 años, ¿cierto? Ajá. Entonces uno dice, ya ganó una Libertadores como jugador, ya estuvo en un Mundial de Fútbol, 3 fue mundiales. campeón ya de la Liga Colombiana, digamos, ¿qué más? Olímpicos Estado también. olímpico, Olímpicos, sí. ¿qué más quiere? O sea, digamos, nosotros, vamos a decir que estamos empezando, que también pero digamos, uno sí tiene un sueño de ir haciendo cosas. Uno dice, cuando ya has ganado en todo tu profesión como jugador y como técnico, y digamos, ¿tenés algún sueño particular que digas, quiero lograr esto? Sueño no, pero no quiero como todavía irme. Hace poco nada más estaba haciendo una entrevista para un medio ecuatoriano y después de que terminó la entrevista sentí tristeza y sentí tristeza por algo. Hablé como un ex, no hablé como entrenador, sino hablé como un ex. Que todo lo que decía era hablando sobre determinadas cosas que hice, que no podía hacer, que debería hacer, esto y aquello. Y después de eso me puse a reflexionar respecto a eso. Yo, ¿será que sí, verdad? Ahora me siento un ex con 65 años, voy a cumplir 66 ya ahora en diciembre. Yo no, entonces ahí es donde me empezó la rabiecita, ahí es donde digo yo, no, todavía tengo, pues, todavía tengo ganas, todavía tengo fuerzas. Eh, y si se da la posibilidad, pues lógicamente quiero estar, pero básicamente es por eso, no porque quiera, bueno, sí, muy lindo, debería volver a un nuevo mundial, para mí sería espectacular, por ejemplo. Pero en caso tal que no se dé, que al menos tenga la posibilidad de estar metido dentro de lo que más me gusta, que es ser el fútbol, ¿no? Ahora yo quiero que nos vayamos al inicio, a las raíces, porque ahorita vamos a tocar esos temas, Vale. pero quiero irnos a las raíces de cómo era Luis Fernando Suárez cuando era niño. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen, cuando eras niño, qué se te viene?
la escuela donde fui, básicamente. En ese tiempo, pues, lógicamente, había mucha más tranquilidad, ¿no? Yo nací en la Comuna 13, pero en ese tiempo no se llamaba Comuna 13, se llamaba Barrio San Javier, que ese Barrio San Javier es parte de hoy de la Comuna 13. Incluso muy cerca del parque infantil, y ahí estaba, en ese parque infantil había de todo, había un polideportivo, entonces jugaba uno básquetbol, jugaba uno voleibol, el futbolito ese normal que se hace con canchitas pequeñas, al lado había una cancha terriblemente mala, era de piedra, de arena, que al lado quedaba una quebrada la Hueso, pasaba por ahí o pasa por ahí. Sí. Bueno, Que es la misma que baja por el estadio. exacto, por ahí, Sí, es la misma. esa misma. Ahí nosotros jugamos ahí, el balón caía a la quebrada, tenemos que ir allá y volver. Pero lo que más me gusta, lo que más pienso yo es en el colegio, en la escuela. Escuela Pío XII se llamaba, la primaria. Y de mi primera profesora, Lucero. Era juicioso. Ay, era así quietecito, me daba miedo todo, era buen estudiante, era muy miedoso, demasiado tímido. Y entrar porque en esa época pues uno entraba a los 7 años, entraba a la escuela, antes nunca Sí. nada, no era ni kinder, pre-kinder, ni aquel otro, lo de hoy, ¿no? Era totalmente diferente. Entonces uno llegaba a un mundo totalmente diferente a los 7 años, cambiaba todo, espectacular. Pero ese barrio, esa situación allí en la escuela, en la barra de amigos, fue En la barra de espectacular. amigos, Luis Fernando Suárez, ¿quién era? ¿Era el líder, el que agrupaba o era el No, más el bien calladito? seguidor, calladito. Habían otros más duros que uno, o sea que Sí. tranquilo. Y en esa niñez y en esa, digamos, ese grupito de amigos, ¿ya eras bueno para el fútbol o todavía no, el fútbol no apareciste? Gracias por eso de que yo era bueno para el fútbol. No, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Eso es que le quiero hacer esa pregunta, hacérsela ya. Ahí me dijeron, yo pregunté a varias fuentes, algunos que han pasado por hombre, y el profe Luis Fernando. No, el profe Luis Fernando era malo. O sea, hoy en día el Luis Fernando técnico difícilmente llamaría al Luis Fernando jugador. Es verdad. Ay, me dio hasta tos. Perdón. No, Lo que pasa es que yo ponía mucho cuidado, ¿verdad? Al final. Creo que lo más importante para mí era que cada vez que tenía una oportunidad de algo, y creo que ha sido durante toda la vida, siempre que había que hacer alguna tarea, algún objetivo, le ponía empeño. Pero en realidad no era de muy buena condición futbolística. Pero las 3 o 4 cositas buenas que tenía, en Las hacías determinado bien. momento las aplicaba e intentaba esconder las muchas malas que tenía. Entonces, de pronto eso fue lo que a los que yo tuve como entrenadores les gustó. El primer entrenador mío fue un señor llamado Gonzalo Pérez. Y él un día, yo le pregunté un día, ¿y vos por qué me llamaste a mí? Porque yo seguí conversando con él después de que ya fui futbolista profesional. Me dijo, no sé, al menos te vi como, eras más grande que todos los demás jugadores que tenía yo mirando ahí. Y este sirve para alguna cosa. Sí, me dijo así, para alguna cosa servías. Yo disque era delantero, jugaba disque de puntero, pero lógicamente no jugaba nada. Un día, cuando estaba, ya eso fue en la Liga de Fútbol de Antioquia, jugaba para la Universidad de Antioquia, un día faltó el defensa central. Entonces él me dijo, jugá defensa central. Y yo, ¿qué hago? Entonces, me dijo, persigue el 9 por todas partes y que no la toque. Y yo como que lo hice muy bien ese día. Perseguí el 9, no la tocó. Y ya. ¿Y te gustó? ¿Te sentiste mejor ahí? No, ya, pero no, puse empeño. No es que Sí. me haya gustado. ¿Y cuántos ¿no? años podías tener? ¿Y cuántos años podías tener? 15 más o menos, 14, 15 años. O sea, estaba en segundo, tercero de bachillerato. Todavía era niño. 14, Pues. 15 años. ¿Niño? Pero lo que más importante es que yo creo que dentro de lo que era el ser futbolista o el ser entrenador mismo, ni siquiera fue algo como cuando a uno le dicen de chiquito, ¿usted qué quiere ser? Y uno dice bombero, policía. Se te nada. fue dando. Yo nunca pensé en qué iba a hacer. Solamente que sí, se va dando eso. A mí se da la situación de que yo estaba estudiando en el Liceo Antioqueño, entonces ahí el Gonzalo me miró, bien, este es bueno, o este no sé si era bueno, pero pongámoslo, y yo ahí empecé como a preguntar, bueno, ¿y qué hago? Y sí ponía cuidado. Y en ese sentido también fue
Cuando ya llegué a la selección Antioquia, lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Cuando llegué a la Nacional, Eras aplicado. era Aplicado a lo que te aplicado, dijeron. básicamente aplicado. Ponía mucho cuidado y así fue también como entrenador. Yo nunca quise ser entrenador, o nunca pensé que yo podía ser entrenador de fútbol en la vida. Yo ya terminando, por ahí en el 89, que fue cuando terminé de jugar fútbol, el único que pensaba que yo podía ser entrenador era Pacho. Pacho vio cosas en mí que yo ni siquiera había visto. Entonces él me llevó y poco a poco me fue enseñando cosas. Yo quiero seguir por ahí porque ahora también vamos a hablar de eso, de Pacho, de esa etapa como entrenador. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al estadio? Sí, fue por allá en los 70. El primer nacional que yo vi fue el nacional de Navarro, Jorge Hugo Fernández, me acuerdo, Jorge Hugo Fernández, Tito Gómez. Y fue de la mejor manera porque no pagué. ¿No pagó? No, para nada, no. Que para nada. Se coló. Me colé, literalmente colado. Yo le ayudaba a un tío mío, una hermana de mamá, que tenía una tiendita vendía gaseosas y cosas ahí adentro, en una tienda de Lateral, me acuerdo, Lateral Norte. Por ahí salían los equipos locales siempre, por ahí camerino. Entonces quedaba al lado del camerino esa tribuna lateral. Y yo muy temprano en las mañanas, los domingos, por lo general siempre jugaba los domingos, no era miércoles ni nada de cuestiones, jugaba siempre a las 3:45 de la tarde. Yo en las mañanas a las 8 o 9 me iba con mi tío y lo ayudaba a recoger las canastas de cerveza, las gaseosas y todo esto, y el hielo seco, me acuerdo, era un hielo seco, desde la tribuna popular a hacer un recorrido todo, casi medio anillo para llevarlas, todas las gaseosas y las cervezas y todo, meterlas ahí en la tienda. Las puertas del estadio se cerraban para que entrara el público, entonces todo el mundo miraba a ver quién se había colado antes o no. Entonces yo me metía por debajo en la tienda para que no me vieran. Pasaban los que revisaban. Ya cuando se iban y ya empezaba a entrar la gente, yo iba a ver el partido de fútbol. Ahí me tocaba ver a Nacional que salía por ese camerino, ahí la gente nacional salían a jugar. Esa fue la primera vez que vi. Fue muchas las veces que lo hice de esa manera, gracias a mi tío. Hoy muchas veces la gente lo ve y le pide fotos, autógrafos, en diferentes países. ¿Vos eras también de pedir fotos, autógrafos? ¿Nunca le pediste un autógrafo? No, nada. No, los veía jugar, los admiraba y todas esas cuestiones, pero... ¿Y a quién admirabas? ¿Quién era tu referencia? En esa época, pues por ejemplo lo que empezó fue con Jorge Hugo Fernández, por ejemplo, en esa época del 70, 71, me parecía un grandísimo jugador. Pero después fui mirando cosas. Me tocó, por ejemplo, hay alguien que yo admiro, pero tremendamente, me tocó ver jugar a Miguel Ángel López, el zurdo. Yo era central y yo veía jugar al zurdo López y yo, wow, llegar allá no, es imposible. O, por ejemplo, cuando me tocó jugar al lado de César Cueto, ver a César Cueto con la pelota era una cosa increíble. Ese hombre todavía las hace por ahí de vez en cuando, por ahí le veo haciendo cosas que el balón, él ordena y ese balón le obedece, es una cosa increíble. Y así lo hacía dentro de la cancha. Pero yo sé que me quedo con algo, o sea, digamos, dentro de la referencia que él dice que era un jugador malo, pero venga, es que en la historia del fútbol, año 89, primer título de Copa Libertadores para Colombia, en la nómina estaba el señor. Sí, entonces, tan malo no tenía que haber sido, porque pues, o sea, jugadores pasaron mucho. O sea, le voy a contar una anécdota de esas duras que cada vez que la cuento me pongo rojo, colorado, pero es buena contarla, en la época de su día. A mí, pues casi siempre era suplente, entonces los partidos los jueves, cuando nosotros entrenábamos de domingo a domingo, los partidos de los jueves eran más duros entre suplentes y titulares. Eran más duros que los del domingo. Era una cuestión de guerra tremenda. Entonces normalmente me tocaba marcar, en ese tiempo, era perseguir al 9 por todas partes, sí. Era el stopper. Entonces, si no estaba Vilarete, era Palavecino los que tenían que marcar, a uno de los dos. Y yo me les pegaba. Y ellos me decían, Garrapata, salí de aquí, Garrapata, salí de acá, cállate. Yo lo seguía. Un día,
jugando un partido de esos, un jueves, en la cancha de Cartón de Colombia, me acuerdo bien. Ese día, pues estaba haciendo lo mismo, ¿no? Jugando con el balón, defendiendo, quitándole la pelota al 9. Y hubo un momento en que yo le quité el balón a, no me acuerdo quién era, si era Vila o si era Palavecino. Entonces la quité, de pronto me sentí como el mejor jugador del mundo, entonces empecé con la pelota aquí, miré, levanté la cabeza y hice un gesto cuando alguien estaba haendo un desmarque de ruptura, sí. Se dice ahora. Diagonal, que bien, sí. Una diagonal de esa época, ¿no? Un desmarque de ruptura, entonces yo lo vi que era como un pase así para hacerlo con 3 dedos. Entonces yo le pegué así y de pronto en lugar del balón hacer 3 dedos, yo salí así y se fue afuera de la fábrica, fuera. Boté el balón. Sube el día, que él era el técnico, pues él también pitaba los partidos para que el equipo titular ganara. Eso era una cuestión que eso se bajaba. Paró la práctica. Y me va diciendo, Suárez, y todo el mundo mirando, y Suárez, señor, yo quiero que usted solamente haga una cosa. Cuando usted quita la pelota, se la quita al 9, usted lo único que tiene que hacer es mirar hacia al suelo así, a ver quién tiene el mismo color de medias de usted. Y eso se le entrega. No más. Ah, no, haga otra cosa más. Después, voltéese para que no se la devuelvan. Yo me puse, pero terrible. Para que no se la devuelvan. Entonces, sí, así de malo soy yo. Pero ¿sabe? Una de las cosas que más me sirvió, eso, y aparte después, él un día dijo así, 2 o 3 meses después, el día dijo, ustedes creen que yo molesto demasiado y que les grito mucho a todos ustedes y que alguna cosa. No se preocupen cuando porque él era muy duro, no se preocupen cuando yo les diga algo. Es más, preocúpense cuando no les diga nada, que no me interesan. A mí me quedó eso, me quedó lo de anterior, cuando él me había llamado, me había reprochado, me había hablado un montón de cosas delante de todos los jugadores. Los jugadores solamente me tocaban el hombro así, pero yo creo que por dentro se reían y todas esas cuestiones. Pero es bueno, listo, y creo que es esa, es hacer lo que tienes que hacer. Listo, práctico, no tengas que hacer. Eso es una buena lección. Y a mí me quedó eso y yo hacía lo que tenía que hacer. Y justamente yo te quería preguntar eso en esa época cuando fuiste jugador y empezaste a irte a ser entrenador sin planearlo mucho. En el momento que ya fue cogiendo forma el ser entrenador, también te sentaste en algún momento y dijiste, yo no quiero ser como tal entrenador, no quiero tener no me tiene que no nombres, pero sí características de lo que hacía. Características de lo que hacía. O más bien quiero ser un entrenador de este tipo. En ese momento cuando ya viste que ibas a ser entrenador, que te estaba yendo bien, ¿llegaste a ese punto o hiciste tu marca solo? Pues, no. Tenía que buscar las cosas con los demás. Pues lógica, el que más me señaló a mí fue Maturana, lógicamente que sí. Pues Pacho fue el que yo estaba en Nacional que quedó campeón de Copa Libertadores el año anterior al que cuando quedamos campeón en 1988. Yo un día estaba entrenando y un día Pacho me llamó. Juan José Peláez era el técnico de la selección juvenil de Colombia. Y Juan José estaba con problemas con todo el mundo, hasta con los periodistas. Y en la selección, él ya estaba, pues como estaba medio cansado de las cuestiones. Y no tenía asistente técnico en ese momento. Entonces Pacho me llamó un día. Y entonces me dice, oíste, ¿vos por qué no le vas a ayudar a Juan José? Y te vas como asistente técnico de él. Yo le dije, Pacho, yo medianamente juego. Y a veces me pones, a veces no me pones. ¿Vos crees que yo soy capaz de dirigir a un grupo? No, sí, me dijo así, sí. ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces él me dice, mira, básicamente vos sabes que nosotros tenemos más o menos una rutina de trabajo en defensa. En ese tiempo trabajamos una línea de 4, hacíamos una línea de 4-2, entonces nos atacaban los delanteros, entonces había ciertos movimientos que nosotros teníamos que hacer, se llamaba en ese momento curva,
era grande. Ya es vascular. Un montón, La ya es media vascular, chica, ¿no? la Ya media está en la chica. curva y ya. 4-4-2. Exacto. Entonces, es básicamente eso que vos haces y que nosotros repetidamente lo hacemos, ayúdale con él en la defensa. Y yo seguro, sí. Y yo me voy, listo, ok. Entonces le dieron a Juan José dijo que sí. Y yo me fui con Juan José a entrenar a esa selección. Y hacía eso. Entonces unas cosas le preguntaba a Pacho, lo que yo tenía dudas, y la otra le preguntaba al preparador físico, a Diego Barragán. Sí. Preguntaba cuántas repeticiones, cuánto tiempo, todas estas cosas, pero siempre buscando la manera de no hacer las cosas porque sí. Bueno, yo me fui con Juan José a un suramericano juvenil en Argentina y quedamos subcampeones. Yo también tengo otro mundial, tengo 4. Tengo ¿Y ese quiere jugar ahí? había un jugador eso, Valenciano, estaba en el mundial de Arabia Saudita, estaba Córdoba, estaba Calero, Diego Osorio, Gustavo Restrepo, Valenciano, de otros que me voy a acordar ahora. Había los marcadores de punta, había uno que jugó en el Caldas que también antioqueño, Robeiro Moreno. No, era un equipazo, y estuve en el mundial de Arabia Saudita. Yo fui como asistente técnico Y de Juan subcampeón. José Peláez. Pero volvemos a lo mismo, eras aplicado hasta haciendo... Yo hacía lo que, y preguntaba mucho, yo creo que a mí lo que más me sirvió para todo esto fue la universidad. Yo estudié hasta 9º semestre, primero en la Universidad de Antioquia y después en la Universidad Autónoma Latinoamericana. No terminé la carrera, pero fue lo que menos, bueno, creo que era bueno, contaduría. Pero Te dio fue disciplina. fue un error el no terminar la carrera, para mí. Pero si algo apliqué yo para el fútbol fue toda esa apertura de mente que le da a uno el aula. La universidad te da un montón de cosas. Te abre la mente, te pone a, ¿cómo se hace esto? ¿De qué manera buscas cosas? Era contaduría, pero yo había estudiado un montón de cosas. Eran un montón de cosas que se podían aplicar dentro del fútbol. Eso fue lo que más me sirvió a mí. Entonces ahí fue donde dijiste, esto sí me gustó. Ya soy entrenador. Ya Todavía soy entrenador. No. O todavía no. No era jugador. Yo seguí como jugador. Se terminó el Mundial de Arabia Saudita fue como en febrero del 89. Entonces yo, de lógica, no estaba. Yo estaba entrenando todo el equipo. Hacía un trabajo aparte que me mandaba Diego Barragán, básicamente de físico. Y después cuando regresé, me metí otra vez en la línea de ser jugador. Terminé en el 89, jugué 3 o 4 partidos en esa Copa Libertadores de América. Y luego, cuando quedamos campeones, Pacho me volvió a llamar a mí, después de quedar campeones, 10, 15 días después, y me dice, me llama a la casa. O sea, había entrenado por la mañana, me llama, Nando, necesito que nos reunamos aquí en la 70, que estoy con Bolillo, en tal parte. Entonces, voy para la 70, y yo, ¿qué hice yo? ¿Por qué me llamó este man? ¿En qué me equivoqué? Fuimos a hablar con él, llego, almorzamos, y me va diciendo, mira, la idea de esta reunión, de esta invitación es porque yo, acordate que yo me voy ahora para la selección colombiana. En la época, ¿se acuerdan que eran solamente 3 meses, 3, 4 meses? Sí. Al Mundial de Italia. Y se iba para Barranquilla, entonces había que dejar a alguien de entrenador encargado, porque Pacho se iba y Hernán se iba. También. Y me dice, ¿y vos sos el entrenador? Oh. Y yo lo miro así, ¿en serio? Yo, sí, vos sos el entrenador. Y lo malo de todo es que yo le dije, bueno, listo, yo le dije que sí, pero no sé por qué. No sé por qué le dije que sí. Bueno, por la tarde entrenábamos y él me presentó como el entrenador de Nacional ante los jugadores con que los había quedado campeón. Habíamos 15 días habíamos sido campeón, eran mis compañeros. Yo creo que Pacho... ¿No habían ido a Tokio todavía? No, eso fue... ¿A los 15 días? A los 15 días. Entonces yo quedé como técnico encargado de Nacional. No dirigía. Yo recuerdo que lo que más él me dijo a mí, mira, tranquilo, si le va bien es culpa suya, si le va mal es culpa mía, o sea que es tranquilo, no hay ningún problema. No te van a echar.
Me fue relativamente bien, El pero primer luego partido, yo quiero saber no ese me primer. acuerdo. ¿No te Tenía tanto acordás? susto. No, no me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo quedó ni nada de esas cosas. Solamente sé que los que más hicieron para que yo hiciera pues, las cosas bien fueron los jugadores, mis compañeros. Pues, no, nunca me dijeron, no hagamos esto. No, siempre respetuosos. Yo les decía una cosa y decían, sí, listo, ok. Creo que en ese sentido, ese Nacional es tan grande que hasta para eso sirve. Bueno, nosotros seguimos siendo un grupo unido, tenemos un Sí. chatcito por ahí que nos escribimos siempre, pero es un ejemplo de equipo y de gente que Y de todavía humanidad nos también, queremos. de persona. Hermoso. Charrita en el grupo ahí Nacional 89 y algunos ya en otros cargos bacanos. Listo. Pero entonces listo, termina la historia porque me quiero meter ya a lo de entrenador. Pero entonces ya sí se está acercando. O sea, ya dirigiste Nacional, habías dirigido la juvenil de Colombia, habías ido a Italia, ves, que a Tokio a jugar contra el Milan, además con todos esos capos que tenía el Milan. ¿Y en qué momento entonces dice, venga, yo sí sirvo para ser entrenador? Sino que fue muy bueno porque era jugador, Sí, jugador, entrenador. jugador, entrenador. O sea, que te dio hasta tiempo de ir pensándolo. Ese 88 yo creo que fue bueno, el 88 y 89, cuando yo estuve en esa época de jugador y entrenador. Creo que me sirvió mucho para pensar. Yo le preguntaba muchas cosas a Diego Barragán, porque yo quería ser más que entrenador de fútbol, quería ser preparador físico. Preparado. Yo le dije, voy a volver a la universidad, yo me voy a retirar de esto y voy a volver a la universidad, voy a estudiar preparación física. Entonces yo le preguntaba muchas cosas a él y seguí preguntándole, pero también seguí preguntándole a Pacho, le seguí preguntando mucho a Juan José. Una historia muy linda, me acuerdo en el 88, que yo creo que merece uno contarla, que es de gente. Yo al final creo que voy a escribir un libro con esas anécdotas, porque son Deberías. bonitas. Sí, la voy a hacer. Lo voy a hacer. compro. No, es muy bacana. Hay una con Gabriel Ochoa. Fue más o menos por ahí en octubre, noviembre del 88. Nacional América en esa época era El clásico. clásico. Cali. Yo voy, suplente como siempre, ¿no? Suplente. Se termina el partido y yo me puse a pensar Era en suplente que... de Campos también. Y yo me puse a pensar, algo tengo que hacer, voy a ver qué locura hago. Y entonces yo, en el camerino estaba yo de Nacional y yo ya, como no había jugado, entonces no estaba sudado, nada. Entonces me fui para el camerino del América. Toqué la puerta, me abrieron, me vieron una cara rarísima, pues, profe, el camerino suyo está en otra parte. Profe, no, Luis Fernando. Y yo, no, lo que pasa es que yo quiero hablar con Gabriel Ochoa. El tipo me miró, era el portero del camerino. Yo, espérese a ver. Entonces, él se fue por allá. Salió el asistente, en ese momento era el paraguayo, ay, ¿cómo se me olvidó el nombre? Bueno, ahorita se acuerda. Del volante de contención, el paraguayo ese que jugaba en el América. Él estaba asistente en el momento de Gordocho. Me dije, no, mira, él está muy ocupado ahora, puede salir y todas las cuestiones. Yo me sentí terrible, me sentí con una vergüenza. Yo, ay, ¿cómo hiciste eso? Yo que soy bien tímido, Sí. me atreví en ese momento y yo, no vuelvo a preguntar, no vuelvo a hacer nada, salí más mal que no reí. Me fui para el camerino, me fui para el hotel, al otro día regresábamos, cenábamos y todas esas cosas. Y después yo me fui a acostar, como tipo 9 de la noche, algo así, cuando de pronto suena el teléfono del hotel. Y yo contesto, hola, Luis Fernando Suárez, sí. Vea, lo que pasa es que lo estaba buscando una persona. No, ¿quién? El doctor Gabriel Ochoa Uribe. Me dio un susto, pero susto. Ay, no, por Dios. Entonces, lo que hago yo es ponerme la sudadera y lo que hago primero es tocarle a Pacho Maturana, a la habitación de Pacho. Entonces él, ¿qué pasó? Me dijo, no. Entonces le conté la historia, que yo no le había contado a nadie. Y yo, pero yo solo no bajo a hablar con ese señor. Usted me tiene que acompañar. Cuando el acudiente. Exacto. Se rió, se vistió, se bajó y yo me quedé, no, nos quedamos conversando. Yo, básicamente, ni siquiera conversando yo. Era Maturana 2 horas escuchándolos a ellos. 2 horas ellos hablando de fútbol y a veces me daban un consejo, otro a mí me lo daban y ya esas cuestiones. Y yo
Gracias, gracias. Pero a mí la mejor sensación es esa sensación de humildad de él. Pues como que, ¿por qué tengo que ir yo? Gabriel Ochoa, Uribe. ¿Por qué tengo que ir yo a ver a este muchachito que... Total. Es una cosa increíble. O sea que desde ahí yo siempre como que empezaba a preguntar y a cosas espectacular. Eso fue una cosa espectacular. Entonces básicamente sí, preguntando mucho, estudiando mucho. Yo tengo una pregunta. Cuando le fuiste a tocar al camerino, ¿qué le querías preguntar? O sea, él salía y usted, ¿qué le iba a decir? No, que quería hablar de fútbol. Mire, yo en algún momento quiero ser entrenador, yo ya estoy de asistente técnico, entonces yo quiero que usted me dé algún consejo, qué puedo hacer, qué debo hacer, cómo puedo tratar a la gente. Okay. Básicamente es lo que quería del hombre. Y te tocó mucho mejor. Oh, Maturana y Gabriel Ochoa. Masterclass. Fue una cátedra. Bueno, una pero hay muchas veces que uno está como medio jugando, ¿cierto? Lo de Juan José Peláez era todavía medio jugando, lo asistente era medio jugando. ¿En qué momento dijeron, venga, esta es mi primera responsabilidad, ahora sí, esto es en serio, ahora soy el técnico en serio? ¿O nunca fue así? No, porque después fue eso fue una locura y que había que calmarlo, ¿no? Porque lo del 89 fue pues, terminar algo, desgraciadamente terminó mal, fue con la muerte del árbitro, del Bar Ortega. Entonces el campeonato se cortó allí. Nosotros fuimos a jugar el partido contra el Milan y ya el regreso yo ya sabía que yo no iba a jugar más. Pero se da la situación de que al siguiente año pues estaban clasificados al Mundial Pacho y Hernán y yo pues lógicamente digo, no, tengo que quedarme en algo acá. Y yo me quedé como asistente, asistente de Hernán Gómez. Ese año, el 90, el 91, el 92, seguí siendo asistente hasta el 93. En el 93 ya hubo una situación en la cual dije, ya ahora sí creo que puedo ser entrenador de fútbol y me contrató el Pereira, me llevaron al Pereira. Pasé un año y algo largo, pero me di cuenta que todavía no estaba listo para ser entrenador. 95 me llamó Pacho Maturana a ser el asistente de él en la selección ecuatoriana. Y entonces me fui con él, tuve hasta el 97, estuvimos allá, me dio la oportunidad de ser técnico en una Copa América también él no dirigió la Copa América de Bolivia, sino que el técnico era yo, es que era yo. Entonces él siempre me dio todas esas posibilidades. La confianza también. Yo no sé de mi vida sin Pacho, verdad, no sé de mi vida sin Pacho. Yo no hubiera sido, otra cosa, no hubiera sido un entrenador, de pronto hubiera sido otra cosa, de pronto buena, de pronto mala, pero así, un entrenador que se haya ganado esto, lo que me gané, si no es por Pacho, nada. Fue el que me enseñó todas estas cosas. En el 98 ya, nosotros regresamos de Ecuador y nos fuimos a dirigir a Millonarios. Yo fui asistente de él en Millonarios. Mitad de año, nos fue mal. No, pues lógicamente, gente de Nacional dirigiendo a Millonarios, salimos por la puerta de atrás. Y él inmediatamente... Y en esa época sí que era marcado. O sea, si en ese momento... obvio, pesa, pero antes... terrible. Pues con toda la prensa ya le estaba dando. Terrible. Pues ya en el 98, ahí fue como el 98 él se fue para Costa Rica. Y él en ese momento le exigieron que no llevara asistente técnico, porque ya tenía un asistente. Me llamó y me dijo, ya estás listo. O sea que por esa razón, pues no puedo llevarte, pero tranquilo que ya estás. Y sí, al siguiente año en el 99 quedé campeón con Nacional. Pero sí había que hacer un recorrido. El proceso. Ajá. El famoso proceso. Pero yo quiero quedarme en una parte que él la mencionó y quiero es Pacho Maturana. ¿Qué vio Pacho Maturana en vos? ¿O qué crees que él vio en vos para marcarte tanto? No sé. Yo hay una cosa a la que lógicamente me tengo que quedar tranquilo respecto a lo que yo era en el equipo, en Nacional. En ese Nacional lindo, desde el 97 del 87 al 89, es que había gente pensante. Pues ninguno comíamos como así, cosas que, que por aquí es, no, espérate que había que preguntar cosas. ¿Y eso por qué se hace así y por qué no lo hacemos de esa manera? Incluso Pacho decía, sí, es que hay que cambiarla, listo, ok.
Hay una historia espectacular respecto a eso. Yo me acuerdo, esto está lleno de anécdotas. No, me encanta. Hugo Gallego era el segundo de Pacho en esa época, 87. Estaba Hugo, estaba Hernán Gómez, estaba Nelson Gallego. Una cosa. Y entonces el que trabajaba en la parte defensiva Sí. era Hugo Gallego. ¿Sí? Entonces hacíamos eso, lo de ¿Vascular? curva grande, vascular no, señora. Sí, no, pero para que como se dice ahora. Al tiempo de hoy, hay que No, poner, no, hay así que poner ahí en el programa un P de rata ya. Sí, Ferra. Entonces, él era el encargado de eso. Entonces, hay veces, trabajamos la línea 4, atacándonos 6 delanteros, 7 delanteros. Este va, este queda, este va. Bien marcado. Después metían a los 2 volantes de contención, entonces era 4-2 y después metían a los 2 extremos. Sí. No, en ese tiempo no eran extremos, eran otras cosas. Entonces, Entonces, y yo recuerdo éramos, pues yo entrenaba por aquí que de defensa central o de volante, yo terminé al final de volante de contención y los 2 de los costados eran por lo general o Fajardo o Alexis García o Treyes o todas esas cuestiones. Entonces un día estábamos entrenando la línea de 4-4, ¿ya? Entonces la idea era que el volante, el que fuera a presionar, hiciera la primera presión, si es el volante, si era Alexis García, recibía respaldo del volante de contención, respaldo del marcador de punta, el central cogía acá el otro marcador de punta, respaldo hablando. Y lo que primero teníamos que hacer, el que iba a marcar primero el balón, el que tenía la pelota en los costados, Alexis García o Fajardo o Treyes, era ir allá, taparle la salida de la raya y en determinado momento dizque abrir las piernas. Y entonces con la abertura de las piernas, el que tenía la pelota veía que podía hacer un túnel, ¿verdad? Y ahí recuperamos la pelota porque el otro que estaba... Entonces la idea de abrir las piernas para que me hicieran un túnel era buenísima para recuperar la pelota. Y entonces dijo eso Hugo Gallego. Entonces lo va mirando Alexis García a Hugo. Yo, perdóname, pues yo no hago eso. ¿Cómo sí? No. Yo hago los túneles, pero a mí que me los hagan, no. Aunque sea para una cuestión para recuperar, no, absolutamente no. Se volvió una pelea porque Hugo se templado. templado. El Pacho estaba entrenando los delanteros por allá, se acercó y preguntó qué fue lo que pasó. Claro. Ah, bueno. Entonces todo el mundo quedó preguntando, mirando a Pacho qué decía. Sí. Entonces Pacho va mirando a Hugo y le va diciendo, perdóname Hugo, pero tienen razón. Va a tener que hacer alguna otra cosa. Pero así no. No. Y es así, ya. Sí. Hugo se enojó y después empezó a trabajar escalonado con nosotros y todas cuestiones. Y quedó con rabia con nosotros un ratico. Pero ya después... Como era de fácil, como es de fácil que época bravo. Eso, todo eso de ese Nacional, toda esa situación de que era pues alguien muy abierto, alguien que escuchaba, como Pacho, y gente que hablaba y hablaba bien de fútbol, es una cosa maravillosa. Y yo hablaba mucho sobre eso. A mí los jueves esos también que hacíamos Sí. nosotros de entrenamientos, ya yo jugaba siempre con el equipo suplente. Entonces, Pacho, bueno, vamos a jugar este partido contra el Deportivo Cali de visita, por ejemplo. Entonces a mí, Pacho me llamaba a mí, me decía, yo quiero que tu equipo, el suplente, el Cali, haga esto. Yo quiero que nos presiones, entonces manda al equipo a presionar, entonces, o quiero que te tires para atrás. Y yo era el que manejaba eso. Sí, yo era el que decía, más o menos manejaba las cosas de lo que él me decía que hiciera. Entonces, yo creo que por esa razón un poco, ya él se dio cuenta de que yo podía dirigir y todas estas cuestiones, pero yo no sabía que yo sabía tanto, pues en ese sentido, Sí, que yo pudiera llegar a ese punto. Si no es por eso y después porque en realidad alrededor mío y lo que yo en determinado momento podía decir, había muchas cosas para aprender. Y mira que es muy interesante porque no te imaginas ser entrenador, ahora mucho menos ser mundialista, 4 mundiales, porque subémosle 4 mundiales olímpicos, campeón con Atlético Nacional. Entonces también fue chévere porque a medida que iba avanzando
y vas como desbloqueando niveles, como wow, Sí, sí, como pues check, puedo lograr check. esto. Y yo creo que al final es uno, cuando llega a alguna parte sí es como pillarse objetivos. Al principio es complicado creer en que uno puede lograr cosas, pero pienso yo que uno también se tiene que ser inteligente de qué manera, por ejemplo, coger de las cosas de los que dejaron las cosas anteriormente. Yo cuando llegué al primer mundial, pues lógicamente era porque yo había tenido ya una experiencia como asistente técnico con esa selección de Ecuador, ya tenía un bagaje y tenía un conocimiento de cómo es al menos una eliminatoria de mundial. Pero lo más importante era que yo estaba en el momento justo cuando me llamaron a mí ser técnico de la selección ecuatoriana. ¿Cuándo fue? Cuando Hernán Gómez estaba allá, que Hernán Gómez se quiso ir, se fue, y yo estaba en un momento más o menos bueno en un equipo allá que llamaba Aucas. Y cuando yo llegué, yo ya sabía qué cosas podía seguir, que eran muchas, continuar de Hernán. Sí. Y yo más o menos dentro de lo que conocía, habían 3 o 4 cosas que tenía que cambiar, y las cambiaba. Pero yo la base la tuve, o sea, yo, en ese sentido es como... Ser inteligente. Y también o bajar como mantenido. No, pero también es bajar la cabeza porque muchos técnicos antes todo lo contrario, quieren cambiar todo para decir como aquí llegué yo. Pero mira, eso es construir sobre lo construido, pero yo también digo, aquí tiene que haber algo de ego, porque, digamos, ahorita cuando preparamos la charla, decíamos Ecuador, listo, Polonia, Costa Rica, eso Alemania, Inglaterra, y termina la Copa del Mundo. Pues, pucha, uno no se la cree, uno dice, es que mira, estoy aquí en la Copa del Mundo y octavos de final de un mundial. Pues Ecuador, que nosotros empezamos a construir ese camino, que hoy, porque usted me está hablando ahorita como ex, pedacitos me está hablando, pues me imagino que vos ves la selección de Ecuador y decís, o sea, hoy Ecuador, pues, o sea, Ecuador lo que está haciendo futbolísticamente hablando, yo decir, yo hice parte de esta historia, o no te la crees en el ego, el entrenador no se cree, no le pega. Sí, pero la cuestión es que hay veces en que eso va en contra tuyo. Yo, por ejemplo, eso de Ecuador es algo que en determinado momento también me hizo daño, pues el creérmela tanto. Yo llegué al Mundial de Alemania, habíamos 3 colombianos allí, que eran, no sé si había un árbitro, pero habíamos 3 colombianos que representaban a Ecuador. Era Armando Osma, Osvaldo García, se llamaba el preparador físico, y yo. No había más colombianos, no había selección, no había nada, entonces yo, más inflado, un pavo real, ¿no? Y yo me la creí tanto que de pronto hasta los mismos medios colombianos yo no los traté dignamente, pues como que... Pero hay una cosa de disparado, como que no. Yo recuerdo una experiencia que tuve con un señor Macauslan, un periodista. Ernesto Macaulay, barranquillero. Sí. En ese momento yo estaba leyendo, a mí me gusta mucho leer, yo estaba leyendo un libro que había escrito él sobre los vallenatos, sobre la historia de los vallenatos, por qué razón se hace un vallenato, cuál es la historia que está, porque es una historia, un vallenato es una historia verdadera, y yo estaba leyendo el libro, y yo recuerdo que él estaba en el Mundial, estaba haciendo seguramente algunos especiales, y quiso hacerme una entrevista, y yo creo que dije que no podía, alguna cuestión así. Y yo después, cuando ya me di cuenta de esta situación, yo soy un tonto, pero tonto. En lugar de... Ese libro lo tenía en la biblioteca, en el hotel, en mi habitación, lo estaba leyendo. Vea, yo estoy leyendo su libro, usted me lo puede autografiar. Pero no, en ese momento era cuestión de... Entonces, creo que no es. Esa fue después. Sobre todo cuando uno ya la ve mal, cuando empieza a perder, cuando cree uno que... cuando dejas de ya no hay trabajar... tantos aplausos. Cuando dejas de trabajar un año y medio, porque me tocó igual. Bueno, y como que cuando lo echan a uno, la culpa es de los demás. Pero como que después vas reflexionando y dices, hey, no son los demás, sos vos. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ese recapacitar es necesario, es bueno, es necesarísimo. Entonces, un poco el ego ya no vale la pena. Ahí fue que ya fue entendiendo. Ahora que estamos hablando, o ya adelantémonos un poco,
porque es el tema del ego que quiero tocar también, con la diferencia que es dirigir ahora, porque es que te tocó también dirigir diferentes generaciones. Cuando fue en el 90, Sí, los pelados del 90 que se dejaban. que se dejaban es muy diferente a los de ahora. Hay que adaptarse a todo eso. Nosotros en el 89 hicimos unas cosas nuevas, y de pronto hasta nadie creía en ese momento. En ese 80, yo me acuerdo de los 87, 88, 89, que había mucha gente que decía, bueno, la tocadera, y nunca eso de toca, juegan es de occidente a oriente, nada, que pongan y ahora, y después, a los 20 años se convirtió en algo. Entonces nosotros, yo creo, pues nosotros, me meto ahí un poco, pero era de innovar. Va pasando los tiempos y uno en determinado momento como que cree que lo que uno hizo sigue siendo lo mejor y que no hay que innovarlo y que no hay que cambiarlo, sabiendo que uno también fue factor de cambio. Esas son las cosas que a uno que le van pasando a uno ya de viejo, que se va quedando con todas esas cosas anteriores. Hace poquito estaba leyendo otro libro por ahí, y en ese libro decía algo sobre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. La bruja le decía a Alicia en un momento dado, si quieres estar en el mismo sitio tienes que caminar más rápido. Y es así. Si quieres tener vigencia, tienes que caminar mucho más rápido. Y sobre todo hoy. En el fútbol hoy no es... bueno, hay que ser consciente de que hay factores de cambio que uno tiene que adaptarse a eso. Tiene mucho más velocidad, tiene en todo sentido. Y hasta en la persona. Claro, o sea, en el trato. Es que por ahí otras cosas. Uno que hablamos, esos muchachos del 88, 89 que se dejaban manejar, sí, éramos gente que nacimos en los 60. Tenemos otra cultura, pero el que nació en el 2000 es otro. Y es totalmente diferente, entonces tienes que adaptarte, incluso hasta para el grado de concentración de estos. Nosotros teníamos todo eso. Entonces la atención, tenés que decirlo en 5 minutos, tenés que decir todo, bien hecho. Porque si al 10º minuto ya no te ponen atención para nada. Entonces tú se tiene que adaptar a eso. Y eso no da, digamos, rabia. Hay veces, digamos, que entran a un lugar común y es que dicen, no, estos técnicos están desactualizados, que es un lugar, digamos, sí. No, esos manes fueron buenos, pero ya están desactualizados, se quedaron con el 4-4, y yo siempre he dicho, con todo se puede ganar, uno puede, claro. Pero digamos, no da rabia, y hay técnicos, digamos, diferentes cosas, pero no da rabia veces que digan, sin conocer a la persona, y saber si se está actualizado, a lo mejor este más sí, pero que digan, estos técnicos se quedaron ahí. Sí, da rabia, pero también preocupa porque de pronto uno se queda en eso también, que eso es es el reto. Porque uno debe ser consciente de eso, de que sí hay un factor de cambio, de que no es que vos tengas hoy, si haces lo mismo que hace 20 años, te has perdido, totalmente perdido. Mínimo cambiar hasta el lenguaje, listo, no es respaldo, es otra cosa, no es curva, no es agrandar con lentitud, no es diagonal, mínimo eso. Es desmarque de ruptura, pero la mayoría de nosotros, no, es que eso no es un desmarque de ruptura, es una diagonal y uno se enoja con eso. Y entonces pelea con lo que no tiene que pelear. Pero sí uno tiene que ser consciente de todo, de que todo cambió, todo cambia y no cambia. Es lo que vuelvo a pensar en esa cuestión de Alicia en el País de las Maravillas. Si quieres estar en el mismo sitio, tienes que andar más rápido. En eso del todo cambio y no cambio, yo sí quiero una pregunta que incluso hasta me pareciera boba, pero un entrenador de fútbol, normalmente, antes y ahora, porque es que nosotros los periodistas decimos, no, es que el técnico va a jugar tal. Por lo general, Luis Fernando Suárez, cuando se viene un partido, cualquier partido, la nómina ya está lista antes, la nómina se decide en la charla, la nómina se decide en el último entrenamiento, o la nómina se decide 15, o sea, realmente cómo funciona, cómo opera. Por lo general, uno siempre ya tiene como pensado en qué nómina va a tener para el próximo partido, pero que no necesariamente es la misma. No, depende. Pues en el caso específico mío, yo sí veo que haya circunstancias en las cuales o el equipo mío necesite determinadas cosas y determinados jugadores para hacer determinadas cosas, o que el equipo contrario tenga determinadas circunstancias a favor o en contra mío, en las cuales yo tenga que poner mucho cuidado o atacarlo por ese lado. Entonces hay un jugador que te puede ayudar, hay otro jugador que no.
todo. Pero eso ha cambiado, digamos, en esos 20 años o en estos tiempos de entrenador, ¿te ha cambiado? O por ejemplo, la tecnología que te diga, porque llegó los chips y corrió más, entonces... No, ha cambiado mucho en ese sentido de que ya hay, y sobre todo ahora con los 5 cambios, por ejemplo. Entonces ya uno hace mucho más cambios, hace mucho más las rotaciones. Ahora el fútbol, y es necesario hacer las rotaciones. ¿Por qué razón? Porque es demasiado exigente. Sí. Yo me pone a mirar, uno jugar, hoy los jugadores la media son 10 kilómetros. 10 kilómetros corren, la gran mayoría, pues menos el arquero, pero la gran mayoría son 10 kilómetros. Entonces eso es hacer 10 kilómetros cada 2-3 días, que es una exigencia muchísimo mayor. O sea que uno sí tiene que mirar todo eso, tiene que mirar toda la parte de salud, de qué manera están preparados. O sea que hay que poner cuidado. Yo tengo una pregunta que me ha surgido mucho por las cosas que han pasado últimamente, sobre todo en el fútbol colombiano, que es que hay equipos que son muy buenos, o sea, que tienen buenos jugadores, no es la mejor plantilla, pero que tienen buenos jugadores, pero que les cuesta. Entonces, ahí el primero que se señala normalmente es al técnico. Claro. ¿Qué factores pueden haber para que un técnico le cueste con un plantel bueno? Pues puede ser la parte de conexión de los jugadores con el técnico, y uno muchas veces el jugador no le cree al técnico, o todo lo contrario, como uno no está en la intimidad, puede que el jugador y el técnico tengan muy buena relación y que sí haya el apoyo, pero que no se vean en la cancha. ¿Qué factores hay como para que a un técnico en un buen plantel no le vaya bien, no tenga los resultados? Para mí lo más importante es la comunicación. Que el jugador te entienda. Primero que el jugador cuando te vea te respete de lo que sabes de fútbol, y después lo otro es que te respete. Para mí lo más importante es que él se sienta respetado. Dentro de todas las circunstancias que yo he vivido como jugador y como entrenador al principio, era que a mí me enseñaron a escuchar. Entonces yo hago lo mismo, pues yo hago lo mismo con los jugadores. Si me dicen alguna cosa, profe, ¿qué tal esto? No me choca, está bien. Y si me lo dice un jugador, lo entiendo. Dentro de lo que son los asistentes técnicos o la gente que está al lado mío colaborando, yo cada vez que hablo con uno nuevo, por ejemplo, yo le digo, yo no necesito un asistente, un ayudante que me diga sí a todo. Yo necesito un asistente que me diga no y que tenga opciones. Que tenga argumentos para decirme sí, y yo podérselo rebatir si tengo argumentos yo para rebatirlo, o si no decirle, tenés toda la razón. Pero dentro de las circunstancias que uno más ve es el respeto y de cómo armar un verdadero equipo. Un verdadero equipo. La gente cree que es solamente de tener jugadores de muy buena condición. Y más allá de lo táctico. No más, eso es una parte. Sí. La más importante es cómo hay el colegaje, cómo se ayudan, cómo todo el mundo tira para el mismo lado. Yo le digo, eso es como armar ya un estado mental donde todo funciona, hasta los lesionados. Se lesiona uno, pero entra otro que de pronto uno no pensaba y que está mejor que este. Porque hay una sinergia entre todos. Ahí es donde tenés que armar sinergia. Eso es lo más importante. Ese armado me da pie a otra pregunta que siempre he querido hacer y que también es un lugar común. Es que a veces dicen, no, es que tal equipo le hizo el cajón al entrenador. Vos fuiste jugador, sos entrenador. Eso sí pasa. ¿Alguna vez te ha pasado que sentiste, sin mencionar, pues, no puede nada, pero sí puede pasar que los jugadores saquen un entrenador? Si vas a llegar hasta por allá, ¿no? Que haya mentes macabras dentro de algunos futbolistas, sí, pero que haya una circunstancia donde se una todo un grupo como para tirar afuera, a sacar a un entrenador, hasta por allá yo no llego. Pues en todas mis experiencias que he tenido, afortunadamente, pues no he tenido ni como jugador ni tuve una relación como que donde uno hubiese visto esas circunstancias. Lo que sí es que dentro de cosas que uno ve, uno conociendo a algunos entrenadores, por ejemplo, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual esto no funciona? ¿Por qué razón? Bueno, en el caso, por ejemplo, de David, a mencionarlo, a David González, sin hablar mal de nadie, ni de Millonarios ni de David, pero por ejemplo, David es un tipo, un genio. David tiene música por dentro, toca baterías, un montón de cosas. El hombre es especial.
Bueno, le ha tocado vivir un montón de cosas como jugador, y bien, es excelente persona, es buena persona, buena gente. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, con Millonarios puede ser que, bueno, hay un momento de esos en los que cuales como que nada sale bien y de pronto, listo, que eso está claro. No necesariamente porque le estén haciendo la cama, sino que las cosas salen mal. El que primero sale es uno. Pero salí y empiezan a funcionar bien. Y uno Y dice, es que "Pucha". esa es la cosa. Sale y al otro día no, gana. pero es por algo, porque es que hay algo que en determinado momento, si hay como un descanso de todo el mundo, bueno, hay Como renovar algo. se bajó la, ¿cómo se llama? Bueno, El breaking, el ¿no? break ese, ya, listo, entonces hay cierta tranquilidad para los demás. Entonces, por esa razón, de pronto el jugador también se siente un poquitico más suelto. De todos modos, también hay un compromiso de ellos mayor. Porque no necesariamente porque ya están alegres, bueno, ya hagamos este técnico y venga. No, pero sí hay como una tranquilidad respecto a lo que ese momento existió. De pronto el momento es donde que yo lo he vivido, por ejemplo, hay momentos bueno, no sé, por ejemplo, como la selección de Costa Rica, un momento en que la cosa, los jugadores querían, pero no se daba. Adiós, chao, listo, hasta luego. Entonces eso como que da una tranquilidad, básicamente es por eso. Aparte porque muchas veces las declaraciones después es de apoyo. Decían, hubiéramos querido que esto nos hubiera pasado con David. Lo que creo yo es que el jugador sí también un poquitico no tendría que ser solamente comprometido en ese sentido de dar 2 o 3 palabras Sí. de apoyo después de que se vayan. Porque en determinado momento eso es lo que ha salvado y en muchas circunstancias ha cambiado una forma de llegar a una parte y después diametralmente opuesta. Antes de que sacan al técnico es, hey, comprometámonos. Eso sí me parece que debe existir. Y ya en esas cosas también de técnico que muchas veces no tenemos la oportunidad de hacer este tipo de preguntas, es fundamental dentro de un equipo también tener un líder. O sea, o es muy difícil sin trabajar sin un No líder. creo. Es que Porque hay equipos que uno dice, le Depende falta de tal, liderazgo ni siquiera futbolísticamente, sino tener un líder como Falcao, pongámosle en este caso cuando está Falcao, que también como que interceda un poco por ustedes y De esos que salvan el equipo, sí. sí, de los que saque el cuerpo, o no es tan necesario. no, es liderazgo necesario, pero es que yo a veces digo que no es solamente un líder, porque primero hay diferentes liderazgos. Ah, sí, total. Y dentro del mi de liderazgo es más de estar como manejando determinadas cosas y manejando a esos líderes. ¿No? Porque hay por ejemplo, líderes dentro de lo que es dentro de la cancha, por ejemplo. Yo no me imagino, por ejemplo, a Luis Díaz siendo un líder hablándole a los jugadores, pero en la cancha es un líder. ¿Sí? Y habrán otros que hablan muy bien. Habrán líderes que son dentro del contagio. Hay jugadores que en la cancha no sé, por ejemplo, Leonel Álvarez. Él no hablaba mucho, pero Leo corría lo que todo el mundo tenía que correr, corría por todos, entonces hay que seguirlo. Sí. ¿Sí? Entonces hay un montón, esas clases de liderazgos y uno los que los tiene que ir direccionando, moldeando para que la cosa funcione bien. Pero el liderazgo se necesita. Diferente clase de liderazgo. Mi liderazgo es totalmente diferente al liderazgo, por ejemplo, que pueda tener, no sé, Falcao o cualquiera otro que en determinado momento son los que llamados a decir cosas en el equipo. No sé, no lo conozco personalmente, por ejemplo, cómo es de líder James, por ejemplo. No sé, puede que no sea alguien que, puede que sí, puede que no, porque no lo conozco, pero dentro de las circunstancias de él tiene que ser, dentro de sus circunstancias, ser un líder dentro de lo que más sabía hacer. Puede que sea hablando, puede que sea jugando. Te lo pregunto porque muchas veces hay equipos que tienen buen técnico, tienen un buen equipo y cuando no está yendo también, lo que se dice es, le falta un líder. Le falta un líder en los jugadores, es que no tiene un líder. Que muchas es posible. Veces, como que representa también a los jugadores. O sea, pero es lo que hablamos como que de ese estado mental, de llegar a un punto tal donde todo sale bien. Es como que que el compromiso sí exista, que todo el mundo tire para todo el lado, que en determinado momento cuando se digan las cosas se digan con respeto, pero que también se digan fuertes, se tienen que decir fuertes, se dicen y se entiendan. Eso es lo que hay que crear. Pues, un equipo de fútbol, vuelvo y te digo, no es solamente 11 que jueguen muy bien con la pelota.
Sí. 11 que tácticamente estén aplicados. No, son 11 o más, porque ahora son muchísimo más, que tengan una misma idea y que todo el mundo pelee por eso. Ahí es donde está la clave. Y la clave del entrenador es lograr eso. Gestionar Eso es lo más todo importante, gestionar eso. Yo tengo 3 preguntas últimas que creo que pueden ser difíciles por comprometerse. Y es que me gustaría decir, un jugador que le gustó entrenar, que usted diga, me gustó entrenar a este jugador, y uno que le haya gustado entrenar y no lo haya entrenado, que se qué bueno hubiera sido para mí tener o en una selección o en un equipo tal. Uno que entrenó y otro que... Y ya que dije 3 y me falta uno. Pero Celso Borges, exacto. Celso Borges era el... Gracias, el Iván. Celso Borges, un hombre, habla 7 idiomas, habla muy bien de fútbol, juega muy bien al fútbol, toca piano, toca la batería, entrena como el mejor, siempre que habla bien. Una charla técnica que yo di en Costa Rica, un partido que íbamos a jugar contra Estados Unidos por las eliminatorias. Y yo me atreví, ya estábamos casi clasificados, pero estábamos bien. Entonces yo le dije al presidente de la federación que yo iba a poner jugadores jóvenes. Y me dijo, sí, si vamos a poner los jugadores jóvenes, voy a ponerlos a jugar. Entonces, lógicamente, esos fueron los que entrené, pero llevé 3 o 4 grandes para que estuvieran ahí conmigo también. El único grande que jugó ese partido fue Navas, Keylor Navas. El resto de los demás, bueno, un poco Juan Pablo Vargas también jugó ese partido, creo. Pero los demás eran chicos. Y ese día Celso no jugó. Pero antes de la charla técnica, yo lo llamo a Celso y le pregunto, y le digo, necesito un favor, ¿no? ¿Qué favor? Bien. Yo necesito que hables al grupo antes de yo dar mi charla técnica. ¿Qué les digo? No, lo que se le ocurra, yo no sé. Pues yo quiero que usted les hable, que les diga algo. Entonces, llevamos medio ahí manejando la charla. Cuando empecé la charla técnica, yo le pregunté al grupo, ¿alguien quiere hablar alguna cosa? Entonces, alzó la mano Celso, otra persona, Celso, ¿qué vas a decir? Entonces él dice, yo le quiero decir una cosa al grupo. Y ustedes van a jugar casi todos, hay muchos que van a jugar el primer partido de eliminatorias. Y yo les quiero decir una cosa. Cuando yo jugué el primer partido, a mí me dio mucho miedo. Muchísimo miedo cuando jugué el primer partido con la selección de Costa Rica. Pero les quiero decir otra. Todavía hoy siento miedo. Siento ese compromiso de que pronto las cosas salgan bien o no salgan bien. Entonces yo les quiero decir a ustedes que estén tranquilos. No estén tranquilos, no. Ese miedo está bien normal. Y después a jugar. Entonces yo qué dije, a jugar. Se acabó la charla técnica. No dije nada más. Yo tenía un montón de cosas preparadas y todo, pero ya, esa era la charla técnica. Esa es la charla técnica. Y ese partido, listo, la ganamos bien, clasificamos. Inmediatamente después de ese partido recuerdo que salí hacia Qatar ¿cómo se llama? Al sorteo. Todavía no estamos clasificados porque teníamos que jugar contra Nueva Zelanda, pero como estábamos, teníamos que estar ahí yendo a ver si de pronto podíamos quedar. O Nueva Zelanda o nosotros éramos los clasificados. Entonces esa clase de personas para uno entrenarlo, eso es primero muy fácil, demasiado fácil, y después te ayuda en un montón de cosas. ¿A quién me hubiera gustado entrenar que no entrené? Pero un jugador que se haya retirado. Sí, que se haya Tiene que ser que retirado. se Celso ya retiró también, ¿no? Sí, O sea, que ya sí. no- Pero uno que se haya retirado y... A ver, bueno, hablé por ejemplo del zurdo. Sí. Pero era para preguntarle cosas seguramente, porque era un entrenador, era un jugador muy bueno. Pero los de ahora, digamos de ahora, los modernos. Y ahora, a ver,
es que es Rodallega. Pues todavía lo puede dirigir. Sí, Rodallega es uno. Bueno, pero, o sea, de pronto no, pero por él, porque también él ya está, no creo que le queden todavía muchos años de fútbol. ¿O qué? ¿O lo estoy retirando? Estamos retirados. Rodallega. ¡Corta! Sí. No, me parece, ese jugador me parece muy interesante. Yo lo conocía a él en Inglaterra, él estaba en un equipo en Inglaterra, yo estaba con la selección de Honduras, entonces iba a visitar a los jugadores hondureños que jugaban en Inglaterra. Entonces, tuve una charla un día con él y me pareció muy interesante lo que él decía. Venía la tercera. La tercera es que quiere dirigir, selección. ¿Y está así sin selección o club? ¿Qué quiere dirigir? O sea, Yo quiero dirigir. Pues, tengo, como dije recién, tengo una rabiecita por Una dentro. pequeña. Que como que, ya, cualquier cosa no. Pero sí, no quiero estar, que todo el mundo me vaya preguntando qué está haciendo y que yo no sepa qué decir. O como me dijo mi nieto cuando lo fui a visitar, cuando se terminó la situación de Pereira. Entonces vamos charlando, vamos por la acera, por ahí, cerca, íbamos para otra parte, en Envigado, caminando. Y entonces, ¿y qué estás haciendo? Yo, nada, estoy ahora descansando. No, pero ¿cómo así, Pereira? No, ya estoy descansando. Entonces él, de pronto, como que piensa algo así y me va mirando. Él no me dice abuelo, sino que me dice Nando. Me dice, Nando, ¿estás jubilado? Yo me morí de la risa. Y yo le miré, no, yo no estoy jubilado. Y él se rió también conmigo. Pero todavía no me siento jubilado. Pero me acuerdo de eso, me da mucha risa y todas las cuestiones, pero Cristóbal como que me hizo reflexionar, así se llama mi nieto. Tan lindo, no, ya. Aparte de agradecerle. Agradecerle infinitamente y también decir que creo que falta una segunda parte, porque es que yo quiero saber cosas de mundiales, de olímpicos, o sea, quedaron muchas cosas pendientes que esperamos poder tener una segunda Con parte. muchísimo gusto. Pero O muchísimas sea, que me gustaría que esa segunda parte sea ya en un sitio de concentración, que nos reciba, así como cuando dijo que no recibió a Ernesto Macausan, que en paz descanse, que nosotros sí, pero de uniforme, que se desconecte un ratico. En un hotel hemos hecho varios así, en un hotel de concentración, entonces que hagamos eso. Vale. Totalmente, muchísimas gracias y te deseamos muchísimos éxitos porque sé que la carrera todavía no ha terminado, todavía faltan muchos partidos por dirigir, muchos jugadores que pasen por tus equipos, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy bien, de verdad. Muchas gracias. Chao, chao. Y no dijimos hasta el principio. Ay, que recuerden se suscriban y que gracias al Club Unión por recibirnos. Y Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también seguirnos a todas nuestras redes sociales. en YouTube, en Spotify, en TikTok, Instagram, en todas, mejor dicho, aquí salen todas. Un break oficial. Chao, Esto es chao. un break, la pausa ideal cada semana. Con tus ídolos de frente, fútbol e historias para toda la